Detente un momento, porque este no es un video más. Este es un mensaje profético del cielo directamente para ti. Sí, para ti que has estado luchando en silencio, atado por pensamientos, por recuerdos, por ciclos que parecen no romperse jamás. Este es un grito del corazón de Dios que te dice con autoridad y amor: te hablo hoy, tu liberación está más cerca de lo que imaginas. No importa cuán larga haya sido la noche, no importa cuánto hayas sentido que todo estaba perdido, no importa cuán fuertes hayan sido tus cadenas, el Espíritu Santo ha bajado a tu encuentro y viene con poder para romper, restaurar y levantar. Porque cuando Dios decide liberar a alguien, no hay infierno que pueda detenerlo, no hay pasado que lo limite, no hay dolor que lo impida. Y tú estás en ese tiempo, estás en ese momento profético donde la opresión cede, los muros caen y el alma comienza a respirar libertad verdadera. Por eso te suplico en el nombre del Señor, quédate hasta el final de este mensaje, no lo pauses, no lo adelantes, no lo ignores, porque hay cadenas que se romperán con una sola palabra, con una sola frase, con un solo versículo que tocará tu espíritu como fuego. Dios te ha traído aquí no por accidente, sino porque este es el tiempo señalado, este es el día aceptable, esta es la hora de tu liberación. Y si sientes que algo empieza a moverse dentro de ti mientras escuchas, si tus lágrimas comienzan a brotar, si tu corazón arde, dale me gusta a este video. Suscríbete ahora mismo a este canal, El Portavoz de la Gracia, y activa la campanita, porque cada palabra que compartimos aquí no es entretenimiento, es vida, es espada, es restauración directa del trono de Dios. Comparte este video con alguien más que necesite escuchar que Dios no se ha olvidado de él. Sé un instrumento de liberación, sé un canal de esperanza, porque así como esta palabra está activando algo dentro de ti, también puede desatar el cielo sobre muchos más. Ahora abre tu corazón y prepárate para recibir lo que tanto esperaste, porque sí, Dios te habla hoy y tu liberación está a punto de manifestarse. Dios no guarda silencio cuando sus hijos están cautivos. Aunque muchas veces pareciera que el cielo está mudo, que las oraciones rebotan en el techo, que el dolor se multiplica sin respuesta y que el alma se seca entre cadenas invisibles, Dios no está indiferente. Él nunca es ajeno a la aflicción de sus hijos. Nunca ha ignorado un lamento, nunca ha desoído un clamor sincero, nunca ha permanecido distante ante el quebranto de un corazón que le pertenece. Dios ve, escucha y se mueve, aunque tú no lo percibas todavía. El enemigo ha sido astuto en susurrarte que estás solo, que a nadie le importa, que ni siquiera Dios está prestando atención. Ha querido hacerte creer que tu cárcel emocional, espiritual o física es invisible para el cielo, que estás atrapado y olvidado, pero esas son mentiras del infierno. Porque la palabra de Dios revela algo completamente distinto. Nuestro Padre nunca duerme, su oído está atento, su mirada está fija sobre ti. Y cuando un hijo suyo sufre, su corazón se activa, su plan se acelera y su gloria se prepara para manifestarse. En Éxodo capítulo 3, versículo 7, Dios le dice a Moisés desde la zarza ardiente: bien he visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor y he descendido para librarlo. Esa es la esencia del corazón de nuestro Dios. Él no observa desde lejos, Él no solo toma nota, Él desciende, Él actúa, Él responde, pero muchas veces lo hace en silencio, en lo oculto, en lo invisible, porque antes de liberar con poder, prepara con propósito. Y ese tiempo donde tú piensas que no está haciendo nada, en realidad es el tiempo donde lo está haciendo todo. Cuando estás cautivo, cuando estás en opresión, cuando estás atrapado en una situación que no sabes cómo romper, lo primero que quiere atacar el enemigo es tu percepción de Dios. Te quiere ciego, sordo y frío. Quiere que piense que Dios no está, que no le interesa, que está ocupado en otras cosas. Porque si logra matar tu percepción de la cercanía de Dios, entonces apaga tu fe. Y si apaga tu fe, debilita tu oración. Y si debilita tu oración, detiene tu avance espiritual. Pero hoy el Espíritu Santo viene a recordarte con fuego en el alma: Dios sí te escucha. Dios sí te ve. Dios sí está hablando. Y lo está haciendo ahora mismo. Aun cuando no lo sientes, Él está. Aun cuando no lo oyes, Él te habla. Aun cuando no lo ves, Él te cubre. Porque su presencia no se mide por emociones, se percibe por fe. Y esa fe que hoy se levanta en ti es señal de que su voz está regresando a tu espíritu. Tal vez no sea con estruendo ni relámpago, tal vez no sea con milagros inmediatos, pero esa voz dulce, profunda, constante que te dice: no estás solo, no te he dejado, no te he olvidado. Esa es la voz que confirma que tu liberación ya comenzó. Dios no guarda silencio por descuido, lo hace por estrategia. Porque a veces en el silencio madura tu carácter, en el silencio purifica tu enfoque, en el silencio rompe tu orgullo. Pero no confunda silencio con ausencia, porque cuando Dios parece callado es porque ya está moviendo piezas que tú no ves, ya está hablando a las personas clave, ya está removiendo estructuras invisibles, ya está desatando ángeles con órdenes precisas, porque cuando el cielo emite un decreto de liberación, nada ni nadie lo puede detener. Así que levántate hoy con la certeza de que Dios está hablando, no solo a ti, sino sobre ti. Está declarando tu libertad.
está dictando tu rompimiento, está acelerando lo que parecía estancado, está activando lo que estaba detenido, y lo está haciendo porque su fidelidad no depende de tus méritos, sino de su amor eterno, y ese amor no tolera verte cautivo para siempre. Tu liberación no comienza cuando ves el milagro, comienza cuando recuerdas que Dios jamás guarda silencio ante el sufrimiento de sus hijos, y esa verdad ya está obrando dentro de ti. La opresión que enfrentas no durará para siempre. El cielo ya emitió un decreto, porque toda esclavitud que toca a un hijo de Dios tiene fecha de vencimiento. Aunque la prueba parezca eterna, aunque el enemigo haya levantado fortalezas a tu alrededor, aunque sientas que el ciclo nunca termina, Dios ya ha marcado el día y la hora de tu salida. Nada es para siempre cuando el Señor está en la historia. Ni el dolor, ni la angustia, ni la oscuridad. Porque donde Él está hay esperanza, hay cambio, hay liberación. Hay una gran diferencia entre el castigo del mundo y los procesos de Dios. El castigo condena sin propósito, pero el proceso purifica con intención. Dios permite que pases por valles no para destruirte, sino para prepararte. Él sabe hasta cuándo puedes resistir, sabe cuánto necesitas aprender, sabe cuándo tu corazón está listo para ser libre. Y cuando llega ese momento, Él mismo emite una orden desde el cielo que ningún demonio puede cancelar. Una orden que dice: suéltalo, libéralo, devuélvele lo que le robaste. Mira lo que declara Isaías capítulo 52 versículo 2. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suéltate las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Es un llamado directo a la acción. Dios no solo dice que va a hacer algo, te ordena que te prepares para lo que ya decretó. Porque no basta con escuchar la promesa, tienes que comenzar a caminar como alguien que ha sido liberado. Aunque los barrotes sigan delante de ti, si el cielo ya emitió la orden, es cuestión de tiempo para que se abran. Muchos creyentes están esperando ver para creer, pero en el reino primero crees y luego ves. Dios te dice hoy: confía, porque ya he dado la orden. Puede que tus circunstancias no hayan cambiado aún, pero algo ya se movió en lo invisible. Puede que el enemigo aún esté gritando, pero ya recibió la notificación celestial. Puede que tu alma siga cansada, pero el Espíritu está despertando dentro de ti, porque la opresión tiene límite, tiene fecha, tiene frontera, y el que la establece no es el diablo, es tu Dios. Y cuando Él dice basta, todo el infierno tiene que retroceder. No ignores las señales. ¿No has notado que últimamente tu espíritu se ha inquietado? Que hay algo en ti que sabe que algo está por ocurrir, que has estado más sensible, más despierto, más expectante. ¿Sabes por qué? Porque el cielo ya habló. Porque el decreto fue firmado con sangre en la cruz. Porque lo que parecía interminable ya está llegando a su final. Dios no permitirá que la opresión robe lo que Él mismo sembró en ti. Él mismo la confrontará, la derribará, la quebrará y lo hará a su manera, en su tiempo, pero con total perfección. Tu parte es prepararte, es creer, es caminar como alguien que está a punto de ser libre, es empezar a hablar como alguien que ya oyó la sentencia de victoria, es empezar a orar con gratitud, no solo con súplica, porque la fe madura entiende que cuando Dios dice he decidido liberarte, ya no hay marcha atrás. El infierno puede resistirse, pero no podrá impedirlo, porque el que abre y nadie cierra ya habló. El que decreta y nadie revoca ya dio la orden. Y tú no eres esclavo de tu situación, tú eres hijo del Dios Altísimo. Tu identidad no es cautivo, es redimido. Tu destino no es el encierro, es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso, aunque hoy todavía veas cadenas, empieza a vivir como alguien que ya escuchó la sentencia. Eres libre en el nombre de Jesús. Tu oración ha sido escuchada y ha activado el mover de Dios. Aunque muchas veces sientas que tus palabras se pierden en el viento, que tus lágrimas caen al suelo sin respuesta, que tus rodillas dobladas no generan ningún eco celestial, la verdad espiritual es otra muy distinta. Cada oración tuya ha sido registrada, cada clamor tuyo ha sido recibido y cada súplica sincera ha provocado un movimiento en el cielo que ya está en marcha, aunque tú aún no lo veas con tus ojos naturales. Dios no es como los hombres. Él no ignora, no se distrae, no olvida. Cuando sus hijos claman con fe, Él responde con poder. En el mundo visible puede parecer que nada ha cambiado, pero en el mundo espiritual tus oraciones han sacudido los cielos. Porque la oración no es un ritual religioso. La oración es una herramienta divina. Es un arma espiritual. Es una llave que abre puertas cerradas. Es un lenguaje que solo el cielo interpreta con precisión. Por eso cuando tú oraste en medio del dolor, en medio del quebranto, en medio del silencio, Dios actuó. Tal vez en silencio, tal vez sin que lo percibas aún, pero actuó. En Daniel capítulo 10 versículo 12 el ángel le dice al profeta: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Desde el primer día, no el día que viste el resultado, no el día que se abrió el cielo, desde el primer día. Esto significa que tu oración jamás fue ignorada, que no pasó desapercibida, que no fue en vano. Hubo respuesta desde el comienzo, aunque la batalla espiritual
hayas retardado su manifestación, porque cuando oras despiertas guerra en lo invisible, pero también movilizas la victoria. Muchas veces pensamos que Dios responde solo con hechos visibles, pero la realidad es que su mover comienza en lo oculto, en lo eterno, en lo sobrenatural. Hay oraciones que activaron ángeles, hay oraciones que confundieron al enemigo, hay oraciones que rompieron ataduras generacionales, hay oraciones que no verás cumplidas al instante, pero que están viajando hacia su cumplimiento y pronto se manifestarán con gloria. Si el enemigo ha intentado convencerte de que tus oraciones no valen nada, hoy es el día en que el Espíritu Santo te recuerda. Tu oración fue la chispa que encendió el proceso de tu liberación. Cada lágrima fue un clamor, cada Señor no puedo más fue una declaración de guerra en lo espiritual. Cada madrugada de rodillas fue un acto profético. Y aunque no viste nada, todo estaba ocurriendo. El cielo no se movió por el ruido de tu entorno, se movió por el quebranto de tu alma. Y esa humildad, esa sinceridad, esa entrega en oración activó el decreto de tu libertad. No dejes de orar, no pienses que ya es tarde, no permitas que la espera apague tu voz, porque muchas veces el milagro no se manifiesta cuando oras, sino cuando perseveras en la oración. Jesús mismo lo enseñó en Lucas capítulo 18, que hay que orar siempre y no desmayar, porque el que persevera, el que insiste, el que toca sin cesar, ese verá la puerta abrirse no por su fuerza, sino por su fe. Hoy Dios te dice, yo he oído, yo he visto, yo me estoy moviendo, tu oración no se perdió, fue semilla, fue Yahvé, fue fuego. Y activó mi mano poderosa en tu favor. Muy pronto el milagro será visible, muy pronto la cárcel se abrirá. Muy pronto la libertad que tú mismo activaste con tu oración llegará a tus manos como una recompensa gloriosa. Los muros que te rodean están a punto de caer por una orden divina, porque no hay estructura de opresión, no hay prisión emocional, no hay fortaleza espiritual que pueda resistir el momento en que Dios decide actuar. Puede que hayas estado rodeado por años de limitaciones, encerrado por miedos, aprisionado por heridas, por palabras que te marcaron, por fracasos que te pesaron, pero todo eso, aunque parezca firme, no es eterno. La opresión del enemigo tiene límites, y cuando llega la voz del cielo con autoridad suprema, los muros tiemblan, se agrietan y finalmente caen sin remedio. Así ocurrió con el pueblo de Israel frente a los muros de Jericó. No tenían armas pesadas, no tenían herramientas para derribar murallas, no tenían una estrategia humana, pero tenían una palabra, una instrucción y una fe obediente. Y eso fue suficiente, porque la victoria no vino por el poder del pueblo, sino por la orden divina. La estrategia fue espiritual, no militar. Dios les dijo que rodearan los muros, que callaran, que esperaran, que obedecieran. Y luego, al sonido de las trompetas y del grito del pueblo, los muros cayeron por completo. Esto te revela algo poderoso. No necesitas entender cómo caerán tus muros, solo necesitas obedecer lo que Dios ya te indicó. Porque lo que te oprime, lo que te limita, lo que te encierra, no está más allá del poder del Altísimo. Solo parece fuerte, solo parece eterno, solo parece inquebrantable. Pero en el momento en que Dios dice cae, no hay piedra que se mantenga en pie. No hay estructura del infierno que pueda resistir la voz del Creador. Y quizás tus muros no son físicos, quizás no están a simple vista, pero los has sentido. Has sentido esa presión, ese encierro, ese límite constante. Has querido avanzar, pero algo te retiene. Has querido creer más, pero algo te arrastra hacia atrás. Has querido volar, pero una cadena invisible te mantiene atado al pasado. Y lo peor de todo, has empezado a creer que vivir así es normal, pero no lo es. No fuiste creado para estar encerrado, fuiste creado para caminar en libertad. Por eso hoy el Espíritu Santo te dice, los muros que te han rodeado por tanto tiempo están a punto de caer. No porque tú hayas sido fuerte, no porque hayas hecho todo perfecto, sino porque yo, el Señor, he emitido una orden. Porque ya he visto tu clamor, ya he probado tu fe, ya he escuchado tus lágrimas. Y ahora vengo con poder. No vengo a empujarlos, vengo a derribarlos. No vengo a reparar tu cárcel, vengo a romperla. Porque yo soy el Dios que abre camino donde no lo hay. Soy el Dios que derriba fortalezas con un soplo. Soy el Dios que no necesita ayuda humana para liberar lo suyo. Prepárate, porque lo que te limitó por años caerá de repente. No será un proceso lento, será un rompimiento inesperado. Así como los muros de Jericó no cayeron poco a poco, sino de una vez y por completo, así también será contigo. Dios ha visto que es tiempo. Dios ha determinado que la opresión no puede seguir, y cuando Él lo determina, todo lo demás se alinea. Así que no temas si aún ves los muros altos. No te desalientes si siguen ahí esta noche. Porque cuando menos lo esperes, escucharás el estruendo de la libertad, y lo que parecía invencible estará en el suelo ante tus ojos. Y tú no solo saldrás libre, saldrás con testimonio, con autoridad, con una nueva canción en los labios. Los muros caerán, porque así lo ha ordenado tu Dios.
Dios está trabajando en tu libertad, aunque no lo veas, porque una de las mayores luchas del alma no es contra el enemigo, sino contra el silencio de Dios. Esa sensación de que nada cambia, de que todo sigue igual, de que las cadenas permanecen intactas, puede apagar poco a poco la fe del creyente que aún no ha entendido esta verdad profunda. Cuando parece que nada ocurre, es cuando Dios más está obrando. Porque su mover no siempre es visible, no siempre es ruidoso, no siempre es evidente, pero siempre es real, constante y fiel. Hay procesos donde el cielo parece estar en pausa, pero en realidad está en preparación. Dios no está inactivo, está orquestando detalles que tú no puedes percibir. Está removiendo lo que te estorba, está limpiando lo que te limita, está abriendo caminos que aún no han llegado a tu vista. Porque tu liberación no será superficial ni temporal, será completa y definitiva. Y para eso Él tiene que trabajar más profundo de lo que imaginas. Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 17, mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. Qué poderosa revelación. El Dios que sostiene los cielos no duerme. El Dios que gobierna los tiempos no descansa. El Dios que te ama no se detiene. Y aunque tus ojos no lo vean, su mano no ha dejado de moverse en tu favor. Tal vez lo que más te ha dolido no es la lucha que enfrentas, sino el aparente silencio de Dios mientras la enfrentas. Has orado, has clamado, has esperado y pareciera que nada ocurre. Pero escúchame con atención, la fe no se alimenta de evidencia, sino de convicción. Y tu convicción debe afirmarse hoy en esta verdad. Dios está trabajando. En este preciso momento Dios está haciendo algo que cambiará tu historia. No confundas la falta de señales con la ausencia de Dios. Él no tiene que demostrarte cada paso. Él no tiene que explicarte cada movimiento. Porque si lo hiciera, dejarías de caminar por fe. El Señor no quiere que vivas esperando pistas. Quiere que vivas confiando en su fidelidad. Quiere que tu seguridad no dependa de lo que ves, sino de lo que sabes. Y lo que sabes si has creído en Él es esto. Dios jamás abandona la obra de sus manos. Y tú eres esa obra. Tal vez mientras tú llorabas de noche, Él estaba asignando ángeles a tu causa. Tal vez mientras tú pensabas en rendirte, Él estaba preparando una puerta que abriría sin aviso. Tal vez mientras tú creías que estabas solo, Él estaba organizando un escenario que cambiará tu historia por completo. Y sí, Él trabaja en silencio muchas veces, porque no necesitas saberlo todo, solo necesitas confiar. Porque cuando llegue el momento, Él se mostrará con poder. Cuando todo esté listo, Él se revelará en gloria. Cuando tu corazón esté maduro, Él te sorprenderá con una liberación tan exacta, tan hermosa, tan gloriosa, que sabrás que cada segundo de silencio fue parte del plan. Hoy el Espíritu Santo quiere arrancar de ti toda esa esperanza, quiere silenciar la voz que te ha dicho, Dios no está haciendo nada, porque es mentira. Dios está haciendo más de lo que tú crees. Y está trabajando no solo en tus circunstancias, sino en ti. Te está fortaleciendo, te está purificando, te está transformando. Porque no solo quiere que seas libre, quiere que permanezcas libre. Y para eso tiene que hacer un trabajo profundo, completo, eterno. Así que levanta tu cabeza, seca tus lágrimas, abre tu corazón. Porque lo que Dios está haciendo ahora, en este mismo momento, prepara el camino para una liberación que marcará tu vida para siempre. Lo que hoy te ata será mañana tu testimonio más poderoso, porque así es como obra Dios. Transforma el lugar de tu dolor en el escenario de su gloria. Toma tus cadenas y las convierte en trofeos de victoria. Lo que hoy parece tu vergüenza, mañana será tu mayor mensaje. Lo que hoy te hace llorar en secreto, mañana será lo que uses para consolar a otro. Porque el Dios que te libera no solo rompe tus cadenas, te convierte en mensajero de libertad. Muchos creen que su pasado lo descalifica, que su error, su caída, su debilidad los deja fuera del propósito divino, pero se equivocan. Porque cuando Dios libera, también redime. Y cuando redime, también transforma. Y cuando transforma, te entrega una autoridad nueva basada en lo que sobreviviste. Nadie puede hablar de libertad con más poder que quien ha estado preso. Nadie puede predicar con más fuego que quien fue rescatado del abismo. Y por eso, lo que hoy te aprieta será mañana tu plataforma. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 4 dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio del consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Eso significa que tu proceso no solo tiene propósito, tiene fruto, que tu historia no terminará en derrota, sino en un mensaje de esperanza para otros, que tu aflicción no será en vano, porque Dios la usará como semilla de sanidad para muchos más. Hoy estás atado por algo que parece no ceder. Quizás es una carga emocional, una culpa persistente, una adicción secreta, un dolor no sanado, un trauma del pasado. Y eso te hace sentir indigno, roto, sin voz. Pero Dios te dice, lo que hoy te humilla, mañana lo usaré para levantar a otro. Lo que hoy te pesa, mañana será la llave que abrirá cárceles ajenas. Lo que hoy te limita, mañana te dará autoridad para romper yugos con una sola palabra. Él no desperdicia tu sufrimiento. Él no desecha tus noches largas.
Él no ignora tus preguntas, tus luchas, tus tropiezos. Al contrario, las recoge, las procesa, las redime y las convierte en armas espirituales, porque cada atadura rota se convierte en una marca de fuego. Cada herida sanada se transforma en una herencia de poder, y lo que hoy el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo usará como la evidencia de que el infierno no pudo contigo. Cuando el Señor te saque de esto, porque lo hará, no serás el mismo. Tendrás una voz nueva, tendrás compasión por los que aún están atados, tendrás fuego en tu mirada y autoridad en tu boca, porque el que ha sido librado de verdad no predica teoría, predica vida. No habla desde el orgullo, sino desde la humildad de haber sido restaurado. Y esa voz, esa historia, ese testimonio impactará a muchos que están pasando lo mismo que tú estás atravesando hoy. Así que no escondas tu lucha, no la niegues, no la entierres por vergüenza, porque en las manos de Dios lo que hoy te hace débil será mañana la evidencia de su poder en ti. Y cuando testifiques, porque lo harás, muchos serán libres, porque verán en ti que es posible, porque escucharán lo que viviste y dirán: si Dios lo hizo con él, también lo hará conmigo. Recuerda, lo que hoy te ata no define tu final. Es solo el escenario donde Dios está preparando el testimonio que sacudirá vidas y romperá cadenas en otros. El enemigo sabe que su tiempo contigo se está acabando, y por eso ha intensificado los ataques, ha levantado vientos de confusión, ha multiplicado tus pensamientos de rendición, ha tratado de hacerte creer que nada cambiará, que siempre vivirás así, que tus cadenas son más fuertes que tu Dios. Pero lo que Él no te dice es que el cielo ya decretó tu libertad, y ese decreto no puede ser revocado. Lo que estás viviendo ahora no es señal de que todo está peor, es señal de que tu liberación está más cerca que nunca. Cuando el enemigo percibe que Dios está por actuar, se pone nervioso, lo sabe, lo siente, porque ha estado observando los movimientos del cielo, ha visto el resplandor de la gloria que se acerca, ha oído las palabras de autoridad que Dios ha soltado sobre tu vida. Y como sabe que su tiempo se acorta, hace lo que siempre hace: mentir, presionar, agotar, distraer, pero no puede detener lo que Dios ya comenzó. No puede frenar lo que el Espíritu ya activó. No puede cerrar la puerta que el Padre está abriendo ante tus ojos. Esto es bíblico. En Marcos capítulo 5, cuando Jesús llega a Gadara, el endemoniado gadareno corre hacia él, y antes de que Jesús diga algo, los demonios le suplican: no nos atormentes. ¿Por qué temblaban? Porque sabían que su tiempo había terminado, porque la presencia del Hijo de Dios era la señal de que tenían que soltar lo que no les pertenecía. Y así también hoy el enemigo tiembla, porque la presencia del Señor se está acercando con fuerza a tu vida, porque el Espíritu Santo ya comenzó a rodearte con su poder, porque la palabra de libertad ya fue enviada, y nada puede resistirse al mandato del Altísimo. Si sientes que la opresión se ha intensificado, no es casualidad. Es el último esfuerzo desesperado del enemigo para hacerte retroceder antes de que veas el cumplimiento. Pero ya es tarde para él. Tú has creído, has orado, has esperado, y ahora tu fe ha provocado una respuesta del cielo que ni todos los demonios del infierno pueden detener. Porque tú no estás solo. Tú estás cubierto, escogido, sellado por la sangre del Cordero. Y cuando el enemigo toca a uno que pertenece a Cristo, despierta el fuego de la justicia divina. Lo que el enemigo no quería es que llegaras a este momento, que escucharas esta palabra, que abrieras tus ojos, que te levantaras en el Espíritu y dijeras: hasta aquí. Yo no soy esclavo, soy hijo. No soy prisionero, soy heredero. No soy derrotado, soy libre por la sangre de Jesús, porque sabe que una vez despierte no podrá detenerte, que una vez creas no podrá engañarte, que una vez te sacudas no podrá retenerte. Y por eso ha peleado con furia, pero también por eso está a punto de perder por completo. Hoy te digo con la autoridad de la palabra: Satanás no manda sobre tu destino, el dolor no define tu propósito, la opresión no es tu herencia. Tu historia no terminará en derrota, porque si el enemigo supo que su tiempo contigo se acababa, tú hoy debes saber que tu tiempo de libertad está empezando, estás saliendo, estás avanzando, estás rompiendo todo lo que te limitaba, estás a punto de ver lo que por tanto tiempo esperaste. No lo dudes, no mires atrás, no te rindas ahora, porque la batalla más intensa siempre ocurre justo antes de la victoria, y tú estás a punto de cruzar la línea. El enemigo lo sabe, ahora créelo tú también. El proceso ha sido necesario para que la libertad sea completa, porque Dios no te está liberando a media, no está sacándote de un problema para lanzarte al vacío, no está abriendo la cárcel para dejarte sin dirección. Dios está obrando una obra total, profunda y eterna, y por eso ha permitido un proceso que no entiendes del todo, que te ha dolido, que te ha desgastado, que te ha hecho pensar que tal vez fuiste olvidado. Pero la verdad es que ese proceso fue exactamente lo que tu alma necesitaba para que la libertad que viene no sea solo una emoción momentánea, sino una transformación definitiva. Hay libertades que llegan rápido y se van rápido, pero cuando Dios te pasa por el fuego es porque no solo quiere quitar las cadenas,
Quiere formar un carácter que nunca más las permita. Él no solo quiere que salgas de la esclavitud, quiere que la esclavitud salga de ti. No solo quiere abrirte una puerta, quiere asegurarse de que cuando entres por ella lo hagas con madurez, con sabiduría, con una nueva identidad espiritual. Mira al pueblo de Israel, Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, con señales, con milagros, pero antes de llevarlos a la tierra prometida los pasó por el desierto. ¿Por qué? Porque aunque salieron físicamente de Egipto, aún tenían Egipto en la mente, en el corazón, en las costumbres, y Dios sabía que para que fueran verdaderamente libres, necesitaban ser procesados, confrontados, transformados, porque una libertad sin proceso produce retroceso, pero una libertad forjada en el fuego del trato divino permanece, edifica y contagia a otros. Muchos han querido huir del proceso, saltarse etapas, evitar la disciplina del Señor, pero tú has resistido. Has pasado noches en silencio, has tragado lágrimas, has caminado por el valle, has sentido el crisol y no has huido. Y eso es señal de que lo que viene sobre ti no será frágil, será firme. Dios no te va a dar una victoria prestada, te va a entregar una victoria arraigada en lo eterno. Porque lo que se construye con lágrimas, el infierno no puede derribar. Ese proceso que pensaste que era un castigo ha sido en realidad un regalo. Porque ha matado en ti el orgullo, ha callado tus impulsos, ha afinado tu oído, ha hecho morir tu voluntad para resucitar el propósito. Y ahora lo que estás por recibir no te aplastará porque el proceso te preparó. Lo que vas a vivir no te robará la fe porque la prueba ya te entrenó. El proceso ha sido la escuela donde fuiste formado para sostener la libertad con responsabilidad. Tal vez nadie vio lo que viviste, nadie escuchó tus oraciones rotas, nadie entendió tus luchas internas, pero Dios sí. Y mientras tú llorabas, Él estaba tallando algo en ti. Mientras tú sentías que te perdías, Él estaba escribiendo tu historia. Mientras tú callabas, Él hablaba sobre tu destino. Y ahora esa obra invisible comenzará a mostrarse. Lo que el proceso sembró en ti dará fruto delante de muchos. No odies tu proceso. Honra tu proceso. Porque fue la sala donde Dios te preparó para la plataforma de tu victoria. Fue el horno donde tu fe fue purificada. Fue el campo donde tu espíritu fue fortalecido. Y ahora cuando seas libre no solo caminarás ligero, caminarás con propósito. Porque sabrás de dónde te sacó Dios, porque no se te olvidará cómo te sostuvo, porque tendrás la marca del proceso en el alma, y esa marca será testimonio vivo. Tu libertad será verdadera, profunda, completa, y eso solo se logra después de un proceso santo. Tu liberación es inminente y traerá impacto sobre otros, porque lo que Dios está a punto de hacer contigo no solo transformará tu vida, sino que sacudirá a los que te rodean. Esta victoria no será solo personal, será colectiva. No será solo para tu consuelo, será para la gloria de Dios revelada en muchos más. Porque cada vez que Dios libera a uno de sus hijos, lo hace pensando también en los que serán tocados a través de esa libertad. La liberación que viene sobre ti es total, pero también es contagiosa. Hablarás y otros despertarán, testificarás y otros creerán. Caminarás con una libertad tan evidente, tan firme, tan llena de poder, que quienes te conocieron atado no podrán entender cómo fue que cambió todo. Y entonces tendrás que decir con autoridad, fue el Señor, fue su mano, fue su fidelidad. Fue su promesa cumplida. Y en ese momento, otros que están viviendo lo que tú viviste empezarán a tener esperanza. Porque Dios no hace nada sin propósito. No te libera solo para que estés cómodo. Te libera para que seas voz, mensaje, canal. Te libera para que ahora tú hables lo que antes no podías. Para que ministres lo que antes te ataba. Para que proclames con fuego lo que antes sufrías en silencio. Tu proceso fue oscuro, pero tu salida será luminosa. Y esa luz no es solo para ti, es para guiar a otro. En Lucas capítulo 8, Jesús liberó a un hombre poseído por muchos demonios. Ese hombre, luego de ser transformado, quiso seguir a Jesús. Pero el maestro le dijo algo sorprendente: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Por qué? Porque la liberación de ese hombre no terminaba en él. Era el inicio del testimonio que impactaría toda una región. Y así será contigo. Tu vida post liberación será un mensaje en sí misma. No necesitarás predicar con elocuencia. Tu rostro, tu paz, tu gozo serán la evidencia de que Dios sigue liberando. Lo que el enemigo usó para avergonzarte, Dios lo usará como púlpito. Lo que te encerró por años, Dios lo convertirá en puerta. Lo que parecía tu final será el punto de partida para una nueva misión. Porque ahora podrás mirar al cautivo con compasión, al oprimido con autoridad, al esclavo con entendimiento, porque ya no hablarás desde el juicio, sino desde la restauración. Y eso es lo que el mundo necesita. Hombres y mujeres que han sido liberados y que saben guiar a otros hacia la misma libertad. La libertad que estás a punto de recibir no es una salida más. Es un llamado, es un envío, es una comisión. Porque cuando Dios rompe tus cadenas, te entrega una bandera. Y tú ahora llevarás esa bandera de victoria donde quiera que vaya. Lo harás con palabras, con actos, con lágrimas, con abrazos, con autoridad espiritual. Y donde antes estabas atado, ahora liberarás a otro.
porque así es el reino, porque así obra nuestro Dios, porque cuando Él libera, también activa un propósito mayor. Prepárate, porque tu liberación no será secreta, será pública, será notoria, será poderosa y no será solo para ti. Dios te la dará para que seas instrumento de liberación para muchos. Hay momentos en la vida en los que todo parece estar cerrado, caminas pero no avanzas, clamas pero no ves respuesta, luchas pero no hay victoria. Y comienzas a pensar que esta es tu historia final, que así será tu vida, entre cadenas invisibles, prisiones del alma, batallas internas. Pero hoy el cielo te detiene, te levanta el rostro, te sacude el corazón y te dice con voz clara y firme: tu liberación está más cerca de lo que imaginas. No lo ves todavía, pero algo ya se ha movido en lo invisible. No lo escuchas, pero una orden celestial ha sido emitida. No lo entiendes del todo, pero Dios ya está obrando. Este no es el fin de tu historia, es el comienzo de una nueva etapa gloriosa. Y no lo digo por emoción, lo digo porque así es el Dios que servimos. Él nunca deja cautivo a quien le pertenece. Él nunca permite que las cadenas definan tu identidad. Él nunca escribe una historia que termina en ruina, sino en redención. Quizás has estado viviendo bajo el peso de la opresión, sintiendo que la cárcel de tu alma es demasiado profunda, que tu mente es un campo de batalla, que tus emociones están rotas, que la vida se volvió una prisión sin salida. Pero escucha esto con atención: tu sufrimiento no ha sido ignorado, tu dolor no ha pasado desapercibido, tu silencio no ha sido estéril. Dios ha estado ahí todo el tiempo. Y mientras tú pensabas que Él callaba, Él estaba trabajando. Mientras tú creías que todo se perdía, Él estaba preparando tu salida. Mientras tú llorabas por dentro, Él estaba planeando tu resurrección. Hay liberaciones que llegan de forma repentina, como un viento fuerte que abre de golpe las puertas, pero hay otras que llegan paso a paso, como un amanecer que vence lentamente la oscuridad. Y quizás la tuya ha sido así: lenta, dolorosa, silenciosa, pero igual de real, igual de poderosa, igual de definitiva. Porque lo importante no es la forma en la que Dios libera, es que cuando lo hace nada ni nadie puede detenerlo. Hoy el cielo te recuerda que tu proceso ha sido necesario, que lo que sufriste no fue en vano, que lo que enfrentaste fue parte del molde que te preparó para sostener la libertad que ahora viene. Y que todo lo que te ató, todo lo que te humilló, todo lo que te marcó, será usado para levantar a otros. Porque no saldrás solo, saldrás con propósito, saldrás con mensaje, saldrás con un fuego nuevo. Ya no eres esclavo, ya no eres prisionero, eres hijo, eres redimido, eres libre. No por tus méritos, sino por su sangre. No por tu fuerza, sino por su gracia. No por lo que hiciste, sino por lo que Él decidió hacer contigo. Así que hoy, levántate, levanta tu mirada, vuelve a orar, vuelve a creer, vuelve a declarar. Porque lo que viene no es una esperanza lejana, es una palabra que se cumple. Tu liberación está en camino. De hecho, ya ha comenzado. Y muy pronto lo que hoy parece una cadena será parte de tu testimonio. Lo que hoy parece una batalla será el principio de tu ministerio. Y lo que hoy parece un susurro en tu espíritu será una proclamación de victoria delante de muchos. Dios te habla hoy. Tu liberación está más cerca de lo que imaginas y es más gloriosa de lo que soñaste. Oramos: Padre amado, Dios eterno, Señor de los cielos y de la tierra, hoy me postro ante tu presencia con el corazón rendido, con el alma abierta y con la certeza ardiente de que estás aquí. No vengo con exigencia, vengo con fe. No vengo a pedirte explicaciones, vengo a rendirte mi voluntad. Porque aunque no he visto aún con mis ojos el milagro completo, ya sé en lo profundo de mi espíritu que mi liberación ha comenzado. Hoy levanto mis manos en señal de entrega y te digo: Señor, rompe todo lo que aún me ata, rompe las cadenas invisibles que aún sostienen mi mente, mis emociones, mi pasado. Rompe el peso del dolor que arrastro desde hace años. Rompe las ataduras del pecado, del miedo, del trauma, de la culpa. Rompe los ciclos repetitivos que me han hecho sentir que nunca avanzaré. Porque yo creo con toda mi alma que tú eres el Dios que libera de verdad, que tú no haces una obra media, que tú no vienes a aliviar, vienes a romper, que tú no vienes a calmar la cárcel, vienes a abrir las puertas. Señor, hoy reconozco que he dudado, que he estado cansado, que he llorado en silencio pensando que tú te habías olvidado de mí. Pero hoy por esta palabra tú me recuerdas que me has visto, que me has escuchado, que has estado trabajando sin que yo lo notara. Y por eso te doy gracias antes de ver. Te adoro antes de recibir, te exalto antes de salir. Porque tú eres fiel y si prometiste liberación yo sé que vendrá. Declaro ahora mismo en el nombre de Jesús que todo muro que me rodea comienza a temblar, que toda prisión que me encierra comienza a ceder, que toda opresión que me ha robado la paz comienza a quebrarse. Declaro que este es el día de mi rompimiento, este es el momento de mi libertad. Esta es la hora señalada por tu Espíritu para que se manifieste lo que tanto he esperado. Te pido también, Señor, que lo que hoy hagas en mí lo uses para tocar a muchos más. Que no me quede con esta victoria solo para mí. Que mi historia sea semilla, sea fuego, sea testimonio.
que tú uses mi proceso para liberar a otros que todavía están en cadena, que lo que fue mi dolor tú lo transformes en ministerio, que lo que fue mi llanto tú lo conviertas en consuelo para otros, porque no quiero ser solo libre, quiero ser instrumento de liberación en tus manos. Y a ti, Espíritu Santo, te entrego todo lo que soy. Te doy permiso para intervenir, para limpiar, para redirigir, para sanar lo profundo, para restaurar lo que está roto. No me sueltes, no te vayas, quédate conmigo y haz de mí una persona nueva. Porque yo creo, yo recibo, yo declaro, soy libre por la sangre de Cristo, soy libre por el decreto del cielo, soy libre por la autoridad de tu palabra, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre del Rey de Reyes, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amado el Señor, si llegaste hasta aquí es porque el Espíritu Santo ha estado trabajando profundamente en tu interior. Esta palabra no fue una coincidencia ni un simple mensaje más. Fue una intervención divina, una sacudida del cielo, un decreto espiritual que te anuncia con autoridad. Tu liberación está en camino y no hay nada que pueda detenerla. Ya no eres esclavo del miedo, del pasado, de la culpa ni del dolor. Dios ha comenzado algo glorioso en ti y lo que Él empieza lo termina. Hoy te digo con el corazón lleno de fe, camina diferente a partir de ahora. Camina como alguien que ha huido al cielo. Camina como alguien que ha sido desatado por dentro. Porque aunque las cadenas aún parezcan visibles a los ojos humanos, tu espíritu ya es libre. Tu alma ha comenzado a respirar una nueva atmósfera. El rompimiento ya inició. Y lo que viene no es confusión, es dirección. No es derrota, es testimonio. No es ruina, es propósito. Porque cuando Dios habla, la opresión tiembla y retrocede. No dejes que esta palabra se apague en ti. No la guardes en silencio. Sella esta victoria con tu fe activa. Suscríbete ahora mismo a este canal, El Portavoz de la Gracia. Dale me gusta a este video si el Señor te habló y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los mensajes que el cielo seguirá soltando sobre tu vida. Pero más que eso, comparte esta palabra, hazla llegar a otros corazones atados. Sé voz, sé eco, sé canal. Porque lo que hoy recibiste también lo necesitan muchos más. Y antes de despedirnos, haz esta declaración conmigo desde lo profundo de tu alma. Señor, recibo mi libertad, caminaré en ella, proclamaré tu poder, viviré con propósito y jamás volveré a las cadenas que me ataron. En el nombre de Jesús, amén. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y declaro sobre ti, este no es tu final, este es el principio de la historia que Dios siempre soñó contigo. Nos vemos en el próximo mensaje, pero hasta entonces camina como lo que ya eres, una persona libre por la gracia de Dios. Hermano, hermana, hoy no vengo liviano, hoy no vengo a hablarte desde la comodidad de un púlpito bonito ni desde frases que suenan bien. Hoy vengo con algo que pesa en el espíritu. Vengo porque hay alguien que me está escuchando ahora mismo que está cansado, pero no es un cansancio físico solamente. Es un cansancio del alma. Es ese agotamiento que se siente cuando llevas meses, tal vez años, peleando con algo en tu cuerpo que la medicina no ha podido resolver. Escúchame bien, yo no estoy en contra de los médicos, no estoy en contra de los tratamientos. Dios usa médicos, Dios usa ciencia, pero hay batallas que no se resuelven solo con recetas, hay dolores que no se explican solo con exámenes, hay diagnósticos que se repiten, tratamientos que cambian, pero la condición sigue ahí, como una sombra persistente. ¿Te ha pasado? Vas al médico, te dicen que todo está normal, pero tú sabes que no estás normal. Te hacen estudios, te dan medicamentos y por un tiempo parece que mejora, pero vuelve, ese dolor vuelve, esa opresión vuelve, ese insomnio vuelve, esa ansiedad que se manifiesta en el pecho vuelve. Y lo más duro no es el síntoma, lo más duro es la sensación de impotencia. Es cuando empiezas a preguntarte en silencio, ¿y si esto nunca se va? Es cuando la fe comienza a desgastarse porque has orado, has llorado, has pedido oración, has sembrado, has hecho lo que sabes hacer y todavía estás luchando. Familia, yo he estado ahí. No te hablo desde teoría, no te hablo desde un libro que leí. He visto personas que aman a Dios con todo su corazón y aún así enfrentan enfermedades que parecen no tener explicación. He orado por madres que lloran en silencio porque su cuerpo no responde. He escuchado la voz quebrada de hombres fuertes que no entienden por qué de repente su salud comenzó a deteriorarse sin razón aparente. Y hay algo que el Espíritu Santo me ha hecho entender con claridad. No toda enfermedad tiene únicamente una raíz física. Escúchame con equilibrio, con madurez espiritual. No estoy diciendo que todo sea demonio.
No estoy diciendo que ignores un diagnóstico, no estoy promoviendo irresponsabilidad, pero sí estoy diciendo algo que muchos no se atreven a predicar. Hay enfermedades que son campo de batalla espiritual, hay opresiones que se manifiestan en el cuerpo, hay cargas del alma que terminan enfermando los huesos. La Biblia dice que el espíritu triste seca los huesos. ¿Te das cuenta? Lo espiritual afecta a lo físico. Y el enemigo sabe algo que tú debes entender hoy. Si logra debilitar tu cuerpo, muchas veces logra debilitar tu fe. Si logra mantenerte en dolor constante, puede distraerte del propósito. Si logra que vivas enfocado en el síntoma, puede robarte la paz. Y poco a poco, sin que te des cuenta, empiezas a normalizar lo que no es normal. Empiezas a convivir con la enfermedad como si fuera parte permanente de tu identidad. Empiezas a decir frases como: así soy yo, siempre he sido delicado, esto es hereditario, en mi familia todos sufrimos de esto. Y sin darte cuenta, estás aceptando como permanente algo que Dios nunca diseñó como definitivo. Hermana, hermano, óyeme bien, hay cosas que la medicina trata, pero hay raíces que solo la palabra arranca. Hay síntomas que se controlan con pastillas, pero hay opresiones que se rompen con autoridad espiritual. Y el problema no es que la iglesia no tenga poder. El problema es que muchas veces hemos reducido la palabra a lectura devocional y no la hemos entendido como arma. La hemos leído como poesía, pero no la hemos activado como medicina. Yo sé que algunos de ustedes están cansados de mensajes exagerados. Están cansados de promesas rápidas. Están cansados de que les digan declara y ya como si fuera magia. Yo también estoy cansado de eso. No estoy aquí para venderte una fórmula instantánea. No estoy aquí para jugar con tu dolor. Estoy aquí porque hay una verdad bíblica que ha sido subestimada por años y que tiene poder real para tocar el cuerpo, el alma y el espíritu cuando se activa con fe genuina. Y antes de revelarte cuál es, necesito que entiendas algo. La desesperación puede llevarte a buscar respuestas en cualquier lugar. Cuando el dolor se prolonga, cuando el diagnóstico se complica, cuando el cuerpo no responde, el corazón se vuelve vulnerable. Y es ahí donde muchos terminan buscando en prácticas incorrectas, en supersticiones, en mezclas peligrosas. Y yo vengo hoy a decirte con amor pastoral, no necesitas mezclar luz con tinieblas para sanar. No necesitas tocar puertas equivocadas. No necesitas consultar lo oculto. La respuesta sigue estando en la palabra viva de Dios. Tal vez tú has leído salmos antes, tal vez los has repetido mecánicamente, tal vez los conoces de memoria, pero hoy el Espíritu Santo quiere despertarte a algo más profundo, porque hay un salmo específico que no fue escrito desde comodidad, fue escrito desde aflicción, fue escrito desde quebranto, fue escrito desde una experiencia real de debilidad humana. Y ese salmo encierra una revelación que muchos leen, pero pocos entienden. Pero antes de ir allí, quiero que examines tu corazón. ¿Te has resignado? ¿Te has acostumbrado al dolor? ¿Has dejado de creer que puedes experimentar sanidad porque ya lo intentaste todo? No te condeno. Yo sé lo que es esperar y no ver cambios inmediatos. Yo sé lo que es orar y seguir sintiendo el síntoma al día siguiente. Pero también sé algo con certeza. Dios no ha perdido poder. La cruz no perdió eficacia. La sangre no perdió autoridad. Y la palabra no perdió capacidad de sanar. Hoy no vine a emocionarte, vine a despertarte, vine a decirte que tal vez la batalla no es solo química, tal vez es espiritual, tal vez no se trata solamente de ajustar dosis, tal vez se trata de activar autoridad. Tal vez no es que Dios te abandonó, tal vez es que hay una dimensión de su palabra que aún no has utilizado como medicina viva. Quédate conmigo, abre tu espíritu, porque lo que vamos a tocar no es teoría religiosa, es un principio bíblico profundo que ha traído restauración donde la lógica decía que no había esperanza. Y si llegaste hasta aquí no fue casualidad. Dios no juega con tu dolor, Dios no ignora tu lucha. Y hoy comienza un despertar en tu fe que va a cambiar la manera en que enfrentas esa enfermedad que parecía invencible. Hermano,
Escúchame con atención ahora, porque vamos a entrar en algo que no es cómodo, pero es necesario. Tú no estás cansado solamente por el dolor físico. Tú estás cansado porque no entiendes por qué sigues peleando lo mismo una y otra vez. Vas al médico, haces lo correcto, tomas el tratamiento, sigues las indicaciones y sin embargo hay algo que regresa, algo que no se termina de ir, algo que se manifiesta cuando menos lo esperas. Y eso produce frustración, produce miedo, produce pensamientos que tú ni siquiera te atreves a decir en voz alta. Porque cuando la enfermedad se prolonga, comienza a tocar tu identidad. Ya no es estoy enfermo, es soy enfermo. Ya no es estoy pasando por esto, es así es mi cuerpo. Y sin darte cuenta, lo que empezó como un episodio se convierte en una etiqueta. Y ahí es donde la batalla se vuelve más profunda. Escúchame bien. Hay enfermedades que nacen en lo natural, claro que sí. Pero hay otras que encuentran su raíz en lo invisible. Hay batallas que comenzaron en el alma y terminaron manifestándose en el cuerpo. Hay heridas emocionales no sanadas que el tiempo no resolvió, solo enterró. Y lo que se entierra sin sanar, un día se manifiesta. La Biblia no es ingenua con respecto a esto. Jesús no solo sanaba síntomas, muchas veces reprendía espíritus antes de que el cuerpo fuera restaurado. No porque todo fuera demonio, sino porque en algunos casos había opresión detrás del dolor. Y aquí es donde muchos creyentes fallan. O se van al extremo de espiritualizarlo todo, o se van al extremo de negarlo todo. Pero el equilibrio del reino es más profundo. Hermana, hermano, tu cuerpo no está desconectado de tu espíritu. Lo que cargas por dentro pesa por fuera. La culpa pesa, el resentimiento pesa, el miedo constante pesa, la ansiedad crónica pesa. Y llega un punto donde el cuerpo empieza a hablar lo que el alma no ha querido confrontar. ¿Sabes por qué hay personas que después de un evento traumático desarrollan condiciones físicas? Porque el alma sufrió un impacto que nunca fue tratado espiritualmente. ¿Sabes por qué hay enfermedades que aparecen después de temporadas de estrés prolongado? Porque el cuerpo no fue diseñado para vivir bajo amenaza constante. Y el enemigo sabe eso. Él no siempre ataca con algo visible, a veces ataca con desgaste, a veces ataca con agotamiento progresivo, a veces ataca sembrando pensamientos de derrota que lentamente afectan tu sistema completo. Y tú crees que solo estás estresado, solo estás cansado, solo estás pasando por una etapa, pero lo que está ocurriendo es una guerra silenciosa. Déjame decirte algo que va a confrontar, pero lo digo con amor pastoral. Hay creyentes que oran por sanidad, pero siguen alimentando la raíz que enfermó su cuerpo. Siguen guardando rencor, siguen viviendo en conflicto constante, siguen declarando derrota con su boca, siguen creyendo más en el diagnóstico que en la promesa. Y no porque sean malos creyentes, sino porque nadie les enseñó que la sanidad no es solo recibir un milagro, es también cerrar puertas. Hay puertas emocionales, hay puertas mentales, hay puertas espirituales. Y cuando esas puertas están abiertas, el enemigo tiene acceso legal para oprimir, no para poseer, no para dominar a un hijo de Dios, pero sí para oprimir, para desgastar, para afectar. Tú puedes amar a Dios y estar bajo opresión en un área. Puedes ser fiel y estar débil. Puedes ser creyente y estar cansado. Eso no te hace menos espiritual, pero sí te obliga a despertar. Porque si tú enfrentas una batalla espiritual con herramientas solamente naturales, vas a sentir que siempre estás un paso atrás. No estoy diciendo que abandones el tratamiento. No estoy diciendo que ignores la medicina. Estoy diciendo que si la raíz es espiritual, la respuesta tiene que incluir autoridad espiritual. Hay personas que han hecho todo en lo natural, pero nunca han peleado en lo invisible. Han cambiado dietas, han cambiado médicos, han cambiado rutinas, pero nunca han confrontado el miedo que se instaló en el alma. Nunca han confrontado la palabra de muerte que alguien declaró sobre ellos hace años. Nunca han confrontado el trauma que todavía vive en la memoria. Escúchame bien ahora, la enfermedad no siempre es castigo, pero sí puede convertirse en una plataforma de opresión cuando no es confrontada espiritualmente. Y el enemigo ama usar el dolor prolongado para sembrar dudas sobre el carácter de Dios. Empieza a susurrar: si Dios te amara,
ya te habría sanado. Empieza a sembrar comparación. Mira cómo otros reciben milagros y tú no. Empieza a erosionar la fe lentamente. Y cuando la fe se debilita, el cuerpo se siente aún más vulnerable. Yo he visto algo que se repite demasiado. Personas que después de meses o años enfermas comienzan a bajar su expectativa de sanidad. Ya no oran con autoridad, oran resignados, ya no declaran promesa, solo piden que el dolor no empeore, y esa resignación es peligrosa, no porque Dios los haya abandonado, sino porque el enemigo quiere que aceptes como permanente lo que fue asignado como temporal. Óyeme, iglesia, hay cosas que entraron a tu cuerpo pero no tienen derecho de quedarse. Hay diagnósticos que son reales pero no son finales. Hay síntomas que son visibles pero no son definitivos. La pregunta no es solamente ¿qué tengo? La pregunta también es ¿qué puerta se abrió? ¿Fue miedo constante? ¿Fue estrés crónico? ¿Fue una temporada de tristeza profunda? ¿Fue un resentimiento que nunca se soltó? Porque cuando el alma sana, el cuerpo muchas veces comienza a responder. No estoy simplificando la complejidad médica. Estoy revelando una dimensión espiritual que muchos han ignorado. Y aquí viene algo que quiero que recibas sin defensas. La palabra de Dios no es solo inspiración, es medicina, no es metáfora, es sustancia espiritual. Pero si tú la lees como poesía, solo te inspira. Si la declaras como autoridad, comienza a operar. Muchos creyentes conocen versículos de memoria, pero nunca los han activado como tratamiento espiritual. Los leen en voz baja, pero no los decretan con convicción. Los citan, pero no los creen profundamente. Y la diferencia entre repetir y activar es la fe. La fe no es emoción. La fe es convicción profunda de que lo que Dios dijo tiene más peso que lo que el síntoma dice. Hermano, hermana, el campo de batalla no es solo tu cuerpo, es tu mente, es tu fe, es tu expectativa. Y si el enemigo logra que tú aceptes que esto será tu realidad permanente, entonces deja de pelear contigo y comienza a administrarte. Pero hoy algo tiene que cambiar. Hoy tienes que dejar de tratar esta batalla como si fuera solamente química. Tal vez hay una raíz espiritual que necesita ser confrontada con la palabra viva. Tal vez hay una dimensión que no has activado. Tal vez has estado esperando que alguien ore por ti, cuando Dios quiere que tú te levantes con autoridad sobre tu propia vida. No te estoy culpando, te estoy despertando. Porque la enfermedad puede tocar el cuerpo, pero no puede definir tu identidad. El dolor puede visitarte, pero no puede establecerse sin resistencia. Y cuando la palabra se convierte en medicina viva, algo comienza a moverse en lo invisible antes de manifestarse en lo visible. Quédate firme, porque lo que viene ahora no es motivación, es fundamento. Y cuando entiendas lo que la Escritura revela sobre la palabra como medicina, tu manera de enfrentar esa condición cambiará para siempre. Familia, ahora sí vamos a entrar en fundamento. Porque yo no quiero que tú salgas de aquí emocionado solamente. Yo quiero que salgas armado. No quiero que digas qué mensaje tan bonito. Quiero que digas ahora entiendo por qué esto tiene poder. Porque si tú no entiendes el fundamento bíblico, tu fe se vuelve frágil. Y la fe frágil no sostiene una guerra larga. Escúchame bien. La sanidad no es una idea moderna. No es un invento de predicadores. No es una exageración carismática. La sanidad está en el corazón mismo de la revelación bíblica. Desde el Antiguo Testamento, Dios se revela con nombres que muestran su carácter. Y uno de esos nombres es Jehová Rafa, el Señor tu sanador. No dice el Señor que a veces sana. No dice el Señor que sana solo lo pequeño. Él se presenta como sanador. Eso es parte de su identidad. Pero ahora quiero llevarte más profundo. Proverbios declara algo que muchos leen rápido y pasan por alto. Hijo mío, está atento a mis palabras, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Escuchaste eso? No dice que la palabra es inspiración para el alma solamente. Dice medicina para el cuerpo, medicina. Eso no es poesía decorativa, eso es lenguaje clínico espiritual. Dios no habla al azar. Cuando Él usa la palabra medicina, está revelando una función. La palabra no solo consuela, la palabra sana, la palabra no solo corrige, la palabra restaura tejidos invisibles. Ahora escucha esto con atención.
El Salmo 107 declara que Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. No envió un ángel, no envió un profeta, envió su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra tiene sustancia espiritual. La palabra no es sonido vacío, es energía del cielo cargada de intención divina. Cuando Dios dijo sea la luz, no fue un deseo, fue una liberación de poder. La luz no discutió, la luz obedeció. Y la misma palabra que creó la luz es la que tú tienes escrita en tu Biblia. ¿Te das cuenta del peso de eso? Ahora entiende esto, los salmos no fueron escritos desde comodidad. No fueron escritos en una oficina tranquila con música suave de fondo. Muchos salmos fueron escritos en persecución, en enfermedad, en angustia, en traición, en miedo. Son oraciones sangradas, son declaraciones hechas desde el suelo. Y precisamente por eso tienen poder, porque nacieron en medio del dolor. El salmista no escribía desde teoría, escribía desde experiencia. Y cuando un hombre quebrantado declara confianza en Dios en medio del dolor, esa declaración tiene peso eterno. Hay un salmo en particular que vamos a estudiar en unos momentos, pero antes de revelarlo completamente, quiero que entiendas el contexto espiritual de lo que es un salmo. Un salmo es más que un canto, es una proclamación, es un decreto poético que carga verdad espiritual. Y cuando tú lo declaras con fe, no estás recitando literatura antigua, estás activando un decreto eterno. Jesús mismo respondió al enemigo con la palabra escrita. No inventó frases nuevas, no improvisó, declaró lo que ya estaba establecido. ¿Por qué? Porque lo que está escrito tiene respaldo legal en el cielo, hermano. Escucha esto, la enfermedad puede tener respaldo biológico, pero la palabra tiene respaldo eterno. Y cuando algo eterno confronta algo temporal, lo eterno tiene ventaja. Hay algo poderoso en el libro de Deuteronomio, donde Dios dice que su palabra no está lejos, ni en el cielo, ni más allá del mar, sino cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. ¿Qué significa eso? Que la palabra necesita estar en tu boca para operar. No basta con que esté en la página, necesita pasar por tu fe. Aquí es donde muchos fallan. Leen, pero no creen profundamente. Repiten, pero no se apropian. Y la diferencia entre leer un salmo y activarlo es la convicción con la que lo declaras. Ahora presta atención. El salmo que vamos a entrar fue escrito por alguien que conocía la fragilidad humana. No fue escrito por un hombre que nunca tuvo miedo. Fue escrito por alguien que enfrentó enemigos reales, traiciones reales, angustias reales, y en medio de esa vulnerabilidad hizo algo que cambió su destino. Declaró protección, declaró cobertura, declaró confianza radical en Dios. No estaba negando el peligro, estaba proclamando una verdad superior al peligro. Y eso es clave para tu sanidad. La fe no niega el síntoma, la fe declara una autoridad mayor que el síntoma. Muchos creen que declarar la palabra es fingir que no existe enfermedad. No, declarar la palabra es reconocer que la enfermedad no tiene la última palabra. Escúchame bien ahora, porque esto es profundo. En la cultura hebrea, repetir la palabra no era repetición vacía, era meditación activa, era murmurarla hasta que se volviera parte de tu interior, hasta que tu mente la aceptara, hasta que tu espíritu se alineara con ella. Y cuando mente y espíritu se alinean con la verdad divina, el cuerpo comienza a responder. ¿Sabes por qué muchos leen un salmo una vez y no ven cambios? Porque la palabra no fue diseñada como pastilla única. Fue diseñada como tratamiento continuo. Así como un antibiótico necesita constancia, la palabra necesita permanencia. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Espíritu y vida, no metáfora, no símbolo, espíritu. Eso significa que la palabra opera en dimensiones invisibles, que luego impactan lo visible. Hay enfermedades que comenzaron con una palabra de miedo. Esto es grave, esto no tiene cura, esto es hereditario. Y esa palabra se instaló como sentencia. Pero cuando una palabra de Dios entra con mayor peso, puede romper la sentencia anterior. Porque en el reino espiritual, la palabra tiene poder creativo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios obra a través de la palabra, sana a través de la palabra, libera a través de la palabra. Y el salmo que vamos a declarar no es un amuleto, no es superstición, no es fórmula mágica.
Es un decreto respaldado por el carácter de Dios. Pero aquí viene la confrontación suave. ¿Tú realmente crees que la palabra puede sanar tu cuerpo? No emocionalmente, no intelectualmente. ¿Lo crees en lo profundo? Porque si tú crees más en el diagnóstico que en la promesa, tu fe se divide. Y la fe dividida no activa el poder completo. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y muchos están entre la esperanza y el miedo, entre la promesa y la resignación, entre la oración y la duda. No te condeno, lo entiendo, el dolor cansa, el tiempo desgasta, pero hoy estamos construyendo fundamento para que tu fe no sea emocional sino sólida. El salmo que viene ahora fue declarado por generaciones, fue susurrado en camas de enfermedad, fue proclamado en guerras, fue repetido por creyentes perseguidos, y la razón por la que ha sobrevivido siglos es porque no depende de cultura, depende de verdad eterna. Y cuando lo entendamos en su contexto, cuando lo desmenucemos espiritualmente, vas a ver que no es poesía bonita, es un escudo, es cobertura, es medicina invisible que comienza a operar donde los ojos no ven. Prepárate, porque ahora vamos a entrar directamente en ese salmo, y lo que parecía solo lectura se convertirá en arma viva. Hermano, ahora sí, respira profundo, porque lo que voy a revelarte no es un versículo suelto, no es una frase bonita para poner en la pared. Es un escudo completo, es una cobertura espiritual que ha sido subestimada por muchos porque la han leído como poesía y no como decreto. El salmo del que estamos hablando es el Salmo 91. Sí, el Salmo 91. Pero no lo escuches como algo que ya conoces. Escúchalo como si fuera la primera vez que el cielo lo pronuncia sobre tu vida. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Detente ahí. No dice el que visita, no dice el que ocasionalmente ora, dice el que habita. Habitar es permanecer, es establecer residencia, es vivir ahí. El problema de muchos creyentes es que visitan la presencia de Dios cuando hay crisis, pero no habitan en ella diariamente. Y este salmo no es para visitantes, es para habitantes, porque la sombra del Omnipotente no cubre a quien pasa corriendo, cubre a quien permanece. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Escúchame bien ahora, no dice pensaré, dice diré. La activación es verbal. El salmista entendió algo poderoso. Lo que no se declara, no se establece. Cuando tú dices mi Dios, estás reclamando relación. Cuando dices mi castillo, estás estableciendo protección. Y cuando dices en quién confiaré, estás declarando decisión, no emoción. Porque confiar no es sentir seguridad, es decidir creer aunque el síntoma siga ahí. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. La peste, escucha esa palabra. En el contexto bíblico, peste no era solo epidemia colectiva, era enfermedad devastadora, contagiosa, mortal. Y el Salmo no dice, tal vez te librará, dice, Él te librará. Declaración directa. Ahora entiende esto espiritualmente. El lazo del cazador representa ataque invisible, trampa que no ves venir. Así operan muchas enfermedades, silenciosas, progresivas, se instalan sin ruido, pero el Salmo declara liberación antes de que la trampa cierre completamente. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Imagen de cobertura, imagen de protección maternal. No es frialdad militar, es cuidado cercano, porque hay enfermedades que no solo duelen físicamente, duelen emocionalmente. Y Dios no solo protege como guerrero, también cubre como padre. Escudo y adarga es su verdad. No dice su emoción, no dice tu fuerza, dice su verdad. La verdad de Dios es escudo. ¿Y cuál es la verdad? Que por sus llagas fuimos nosotros curados, que Él es sanador, que no estamos abandonados. No temerás el terror nocturno. Escucha esto. Muchas enfermedades se agravan en la noche. El miedo crece en la madrugada. Los pensamientos se intensifican cuando todo está en silencio. Pero el Salmo confronta el miedo directamente. No temerás. No dice que no habrá oscuridad. Dice que no temerás en la oscuridad.
Porque la cobertura no depende de la luz externa, depende de la presencia divina. Ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Otra vez peste, otra vez enfermedad. Pero ahora describe algo interesante. Anda en oscuridad. Eso significa que opera sin ser detectada al principio. Muchas condiciones comienzan así, invisibles. Pero el Salmo declara que ni siquiera lo que opera oculto tiene autoridad final. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esta es una de las declaraciones más fuertes del texto. No es negación de crisis colectiva, es distinción de pacto. Es decir, puede haber enfermedad alrededor, pero el pacto que habitas te distingue. Ahora escucha bien, esto no es inmunidad arrogante, es confianza de pacto, no es orgullo espiritual, es identidad espiritual. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Aquí vuelve la clave: habitación, residencia, permanencia. No es repetir el Salmo una vez, es vivir bajo esa verdad constantemente. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Plaga, otra vez lenguaje de enfermedad, pero ahora amplía el alcance. No solo tu cuerpo, tu morada, tu casa, tu familia. Este salmo no es solo para sanidad personal, es cobertura territorial, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Protección invisible, ayuda que no ves. Hay batallas que se libran en dimensiones que tus ojos no perciben, y mientras tú duermes, el cielo trabaja. Hollarás al león y al áspid. Autoridad. No solo protección pasiva, dominio activo, no solo resistir enfermedad, aplastar opresión. Y ahora escucha la parte final, porque aquí habla Dios mismo. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. No dice porque fue perfecto. No dice porque nunca dudó. Dice porque puso su amor en mí. La relación activa la intervención. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Conocer su nombre es conocer su carácter. Jehová Rafa, Jehová sanador. Me invocará y yo le responderé. No silencio. Respuesta. Con él estaré yo en la angustia. Escucha eso. No promete ausencia de angustia. Promete presencia en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Larga vida, no vida acortada, no destino truncado. Hermano, hermana, este salmo no es amuleto, no es talismán, no es ritual, es pacto declarado. Pero aquí viene la confrontación que no puedo evitar. No funciona si lo repites como fórmula mágica. No funciona si lo lees sin fe. No funciona si lo mezclas con incredulidad. Funciona cuando decides habitar, cuando decides declarar, cuando decides creer que esta palabra tiene más autoridad que tu diagnóstico. La diferencia entre repetir y decretar es convicción. Y hoy, este salmo deja de ser lectura decorativa y se convierte en medicina espiritual. No porque tenga magia, sino porque tiene respaldo eterno. La enfermedad puede hablar, el síntoma puede gritar, el miedo puede susurrar. Pero cuando tú declaras este salmo con fe viva, algo comienza a moverse en el mundo invisible. Porque la palabra enviada no regresa vacía. Y lo que se activa en lo invisible, tarde o temprano se manifestará en lo visible. Hermano, ahora viene la parte donde esto deja de ser información y se convierte en confrontación. Porque ya vimos el fundamento. Ya desmenuzamos el Salmo 91. Ya entendiste que no es poesía decorativa. Ahora la pregunta es incómoda pero necesaria. ¿Lo vas a activar o lo vas a admirar? Porque hay una diferencia enorme entre conocer el Salmo 91 y vivir bajo el Salmo 91. Escúchame bien. Mucha gente tiene el Salmo 91 abierto en la sala. Lo tienen impreso, lo tienen enmarcado, lo tienen en el celular, pero no lo tienen en la boca con fe, no lo tienen en el corazón con convicción. Y este salmo no fue diseñado para ser decoración, fue diseñado para ser declarado. Ahora te voy a decir algo fuerte, pero te lo digo con amor pastoral. Hay personas que leen el Salmo 91 cuando tienen miedo,
pero el miedo sigue gobernando. Y el problema no es el salmo. El problema es que lo leen desde el pánico, no desde la autoridad. Tú no declaras el Salmo 91 como víctima, tú lo declaras como hijo. Tú no lo lees pidiendo permiso, tú lo lees estableciendo pacto. Porque cuando el salmista dice, diré yo a Jehová, está asumiendo postura, está tomando posición espiritual. Está diciendo, no importa lo que veo, yo voy a declarar quién es Dios para mí. Y aquí viene la confrontación real. ¿Tú habitas al abrigo del Altísimo o visitas cuando hay crisis? Porque el Salmo comienza con una condición, el que habita. No el que corre a última hora, no el que ora solo cuando el diagnóstico asusta, el que habita. Habitar implica relación constante, implica vida diaria en comunión, implica cerrar puertas que abren opresión, implica soltar resentimientos que enferman el alma, implica dejar hábitos que contaminan el espíritu. No puedes querer cobertura completa viviendo con puertas abiertas. Escúchame, iglesia, hay gente declarando no te sobrevendrá mal, pero siguen alimentando miedo todos los días con noticias, con pensamientos catastróficos, con palabras de derrota. Hay gente diciendo, plaga no tocará mi morada. Pero dentro de la casa hay conflictos constantes, gritos, palabras de maldición. No es ritual lo que activa este salmo, es alineación. Cuando tú alineas tu mente, tu boca y tu fe con lo que el salmo declara, entonces comienza a operar como medicina espiritual. Pero si tú lo lees y luego dices, esto no va a cambiar, estás cancelando lo que acabas de declarar. La fe no es emoción momentánea, es decisión constante. Ahora escucha esto con profundidad. Este salmo no promete ausencia total de batalla, promete presencia de Dios en medio de la batalla. Con Él estaré yo en la angustia. No dice que no habrá angustia, dice que no estarás solo en ella. Hay personas que se frustran porque declararon el salmo una semana y el síntoma sigue ahí. Y entonces dicen, no funcionó. Y vuelven a la resignación. Pero tú no tomas un tratamiento médico un solo día y dices que no sirve. Hay procesos, hay tiempos, hay resistencia que se rompe progresivamente. La palabra es medicina, pero requiere constancia. Ahora voy a confrontar algo más profundo. Hay enfermedades que están conectadas a cargas emocionales que nunca soltaste. El Salmo dice que Dios es tu refugio, pero si tu refugio real es el control, si tu refugio real es la ansiedad, si tu refugio real es el miedo a perder, entonces tu corazón está dividido. Y el corazón dividido debilita la activación de la promesa. Tú no puedes decir, no temeré el terror nocturno, y al mismo tiempo vivir anticipando lo peor cada madrugada. No te condeno, te estoy despertando, porque el enemigo no siempre necesita enfermarte más. A veces solo necesita que vivas con miedo constante para debilitar tu sistema. Y aquí hay algo poderoso que quiero que entiendas. El Salmo 91 no es solo protección pasiva, es autoridad activa. Dice que hollarás al león y al áspid. Eso es dominio, eso es aplastar lo que te quería aplastar. Eso significa que no solo declaras protección, declaras victoria. Ahora escucha esto, porque esto cambia todo. Cuando tú comienzas a declarar este salmo con convicción diaria, tu mente empieza a alinearse, y cuando la mente se alinea, el cuerpo comienza a responder diferente. El miedo baja, la ansiedad se reduce, la paz se establece, y muchas condiciones físicas están profundamente conectadas al estrés crónico. No estoy diciendo que todo se resuelve en un segundo. Estoy diciendo que cuando la paz de Dios gobierna, el cuerpo deja de vivir en estado de alarma constante. Y la alarma constante es terreno fértil para enfermedad. Entonces este salmo no solo protege espiritualmente, también restablece la atmósfera interna. Pero ahora viene algo más. No funciona como amuleto. No lo pongas debajo de la almohada como si fuera objeto mágico. No lo declares mientras sigues alimentando incredulidad. No lo uses como fórmula rápida sin transformación interna. Funciona cuando decides habitar. Funciona cuando decides confiar. Funciona cuando decides cerrar puertas emocionales que mantenían opresión. Porque el Salmo dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Dónde está puesto tu amor? ¿En la promesa o en el miedo?
en la presencia o en el diagnóstico. Dios no responde perfección, responde amor genuino y confianza real. Y aquí quiero que recibas esto con ternura. Si has estado cansado, si has estado dudando, si has estado leyendo el Salmo pero sin fuerza, no te condenes, no te avergüences. El hecho de que estés aquí escuchando esto ya es señal de que el Espíritu Santo está despertando algo en ti. Pero ahora tienes que decidir, ¿vas a leerlo como tradición o vas a declararlo como pacto? Porque cuando tú dices, Él me librará, no estás deseando, estás afirmando. Cuando dices, no temeré, no estás negando la realidad, estás estableciendo autoridad sobre el miedo. Y cuando tú comienzas a hacer eso diariamente, mañana y noche, algo empieza a romperse en el mundo invisible. Hay opresiones que no se van con una oración emocional, se van con perseverancia firme. Y el Salmo 91, declarado con fe viva, se convierte en cobertura continua. No es superstición, es pacto. No es repetición vacía, es alineación constante. Y cuando alineas tu boca con la verdad eterna, el cielo responde. No porque tú seas fuerte, sino porque la palabra que declaras tiene respaldo eterno. Y lo que se activa en lo invisible, inevitablemente comienza a manifestarse en lo visible. Hermano, hermana, ahora llegamos al momento más delicado y más poderoso de todo este mensaje, porque después de fundamento viene identidad, después de revelación viene decisión, después de entender el Salmo 91 viene algo que nadie puede hacer por ti, asumir tu posición espiritual. Escúchame con ternura. Si llegaste hasta aquí no fue casualidad, no fue un algoritmo, no fue coincidencia. Dios no te trajo hasta esta palabra para exigirte más carga, te trajo para levantarte, te trajo para recordarte quién eres en medio de la batalla que has estado peleando en silencio. La enfermedad intentó redefinirte, el diagnóstico intentó etiquetarte, el miedo intentó gobernarte, pero hoy el cielo te recuerda algo. Tú no eres tu condición, tú no eres tu síntoma, tú no eres tu historial médico, tú eres hijo, tú eres hija, tú eres territorio redimido por la sangre de Cristo. Y eso cambia la posición desde donde peleas, porque cuando tú peleas como víctima, ruegas, pero cuando peleas como hijo, declaras. Cuando peleas como desesperado, dudas, pero cuando peleas como heredero, confías. Escúchame, iglesia. El Salmo 91 no es para personas que se ven pequeñas frente a la enfermedad. Es para personas que recuerdan que el Altísimo es su habitación. Y ahora quiero que algo quede sellado en tu espíritu. No vas a leer este Salmo como quien busca suerte. Lo vas a declarar como quien establece pacto. No lo vas a repetir por tradición. Lo vas a proclamar con convicción. Desde hoy, cada mañana y cada noche lo vas a declarar en voz alta. No en silencio tímido, en voz alta, porque la fe se activa con la boca. La Biblia dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Y salvación incluye liberación, restauración, preservación. Pon tu mano sobre tu cuerpo ahora mismo, donde está el dolor, donde está la debilidad, donde está el síntoma. Y escucha esto, tu cuerpo no es enemigo, tu cuerpo es templo. Y lo que ha estado afectando tu templo no tiene derecho eterno. Tal vez el proceso ha sido largo, tal vez has llorado en noches donde nadie te vio, tal vez has sonreído frente a otros mientras por dentro estabas agotado. Yo lo sé, yo he visto ese cansancio en los ojos de personas que aman a Dios y no entienden por qué siguen luchando. Pero hoy no es día de resignación, hoy es día de alineación, porque cuando tú dices, el que habita al abrigo del Altísimo, no estás citando historia antigua, estás describiendo tu posición presente. Tú habitas, tú permaneces, tú confías. Y ahora viene algo más profundo. Perdona. Si hay resentimiento en tu corazón, suéltalo hoy. Si hay miedo que has alimentado, entrégalo hoy. Si hay palabras de derrota que has declarado sobre tu vida, arrepiéntete hoy. No porque Dios te esté castigando, sino porque la sanidad fluye con mayor libertad cuando el alma está limpia. La amargura enferma, el miedo debilita, la culpa desgasta, pero el perdón libera, la confianza fortalece, la paz restaura,
Hoy decides cerrar puertas emocionales. Hoy decides no alimentar más pensamientos de muerte. Hoy decides no decir más, esto nunca se va a ir. Hoy decides declarar, Él me librará. Y escucha esto con firmeza. Aunque el síntoma no desaparezca hoy mismo, tu fe no retrocede. Aunque el proceso sea gradual, tu declaración no se detiene, porque lo que se activa en lo invisible comienza a trabajar antes de que tú lo veas manifestado. No todo milagro es instantáneo, algunos son progresivos, pero cuando el cielo responde, responde. Ahora quiero que declares conmigo, con convicción real, no como repetición vacía. Yo no soy víctima, yo no soy abandono, yo no soy sentencia final. Yo habito bajo la sombra del Omnipotente. La plaga no tiene autoridad permanente sobre mi cuerpo. El miedo no gobierna mi mente. La palabra es medicina para mis huesos. Dilo hasta que lo sientas alineado por dentro. Hermano, hermana, Dios no te trajo hasta aquí para dejarte igual. Dios no permitió esta palabra para que fuera entretenimiento espiritual. Esta es activación. Y ahora voy a orar por ti, no como fórmula, no como ritual, sino como cobertura. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo levanto a cada persona que está escuchando esta palabra. Tú conoces su diagnóstico, tú conoces su historial, tú conoces las lágrimas que nadie más vio. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, declaramos que el Salmo 91 no es teoría, es pacto vivo. Señor, donde hay enfermedad física, sopla restauración. Donde hay opresión espiritual, rompe cadenas. Donde hay miedo nocturno, establece paz sobrenatural. Donde hay desgaste prolongado, renueva fuerzas. Declaramos que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Declaramos que la plaga no tocará permanentemente su morada. Declaramos que los ángeles del Señor guardan cada habitación, cada órgano, cada sistema. Padre, si hay raíz emocional conectada a esta condición, arráncala ahora. Sana recuerdos, sana traumas, sana heridas ocultas, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento comience a custodiar la mente y el cuerpo. Revivimos expectativa, restauramos fe, encendemos esperanza. Y ahora escucha esto, porque esto es identidad profética. Tú no vas a terminar esta historia debilitado. Tú no vas a ser recordado por la enfermedad. Tú vas a testificar de la fidelidad de Dios. Porque el mismo Dios que prometió larga vida es el Dios que sostiene tu proceso. No mires el reloj del hombre, confía en el tiempo del cielo. Y cuando la duda quiera regresar, tú declaras otra vez el salmo. Y cuando el miedo susurre, tú lo proclamas otra vez. Y cuando el síntoma intente intimidarte, tú respondes con la palabra. Porque tú no peleas solo. Hoy te levantas con identidad firme. Hoy te levantas con convicción renovada. Hoy te levantas sabiendo que el abrigo del Altísimo no es metáfora, es realidad espiritual. Y ahora dilo con autoridad, no con emoción pasajera, sino con decisión profunda. Yo me levanto para guardar mi casa. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. Hermano, hermana, escúchame con el corazón abierto, porque esta no es una despedida ligera. Esto es un sello espiritual. Hemos caminado juntos desde el dolor hasta la revelación, desde la confusión hasta la identidad. Pero ahora viene algo más profundo que todo lo anterior, la decisión pública de tu fe. Porque la fe que se queda escondida muchas veces se debilita, pero la fe que se declara se fortalece. Tú no escuchaste este mensaje por entretenimiento, no fue casualidad, no fue coincidencia que justo hoy, justo en este momento de tu vida, apareciera esta palabra frente a ti. Dios no desperdicia mensajes, Dios no habla al azar. Cuando Él envía palabra es porque hay algo que quiere activar. Y hoy Él quiere activar autoridad en ti. Escúchame bien. La enfermedad intentó silenciar tu voz, intentó hacerte dudar, intentó robar tu expectativa. Pero tú sigues aquí, sigues creyendo, sigues buscando. Y eso ya es evidencia de que el enemigo no pudo quebrarte. Tal vez te cansó, pero no te destruyó. Tal vez te debilitó, pero no te venció. Tal vez te hizo llorar, pero no pudo apagar tu fe. Y ahora el cielo te está mirando y diciendo, es tiempo de levantarte con convicción firme. No desde arrogancia, no desde negación del diagnóstico,
sino desde identidad espiritual, porque el Salmo 91 no es solo protección pasiva, es declaración activa de quien gobierna tu vida. Y si el Altísimo es tu habitación, entonces la enfermedad no es tu dueño. Ahora quiero que entiendas algo muy serio. Lo que tú declares después de este mensaje va a determinar el ambiente espiritual que te rodea, porque tus palabras crean atmósfera, tus palabras alimentan esperanza o alimentan miedo. Ya no puedes seguir diciendo esto nunca se va a ir. Ya no puedes seguir declarando derrota sobre tu propio cuerpo. Ya no puedes seguir repitiendo el peor escenario como si fuera destino escrito. Desde hoy tu boca se alinea con el cielo. Y aquí viene el llamado que no es emocional, es espiritual. Quiero que hagas algo que tal vez parezca sencillo, pero es profundamente profético. Escribe en los comentarios: habito bajo la sombra del Omnipotente. No lo escribas por costumbre. Escríbelo como acto de fe. Escríbelo como pacto público. Escríbelo como declaración que rompe resignación. Porque cuando tú declaras públicamente tu confianza en Dios, algo se fortalece dentro de ti. No porque Dios necesite verlo escrito, sino porque tu espíritu necesita asumirlo. Hermano, hay personas que han vivido meses en silencio con esta batalla. No han contado todo lo que sienten, no han confesado todo el miedo que han cargado. Pero hoy el Espíritu Santo te está diciendo: no pelees solo. Cuando escribes esa declaración estás diciendo: yo elijo confiar, yo elijo habitar, yo elijo creer que esta historia no termina en enfermedad. Y escucha esto con ternura. Si el proceso ha sido largo, Dios no te ha abandonado. Si la respuesta ha sido más lenta de lo que esperabas, Dios no está distraído. Si el milagro no ha sido instantáneo, no significa que no esté en movimiento. El cielo no trabaja con ansiedad, trabaja con propósito, pero tú debes mantenerte firme. Sigue declarando el Salmo 91 cada día. Sigue cubriendo tu casa. Sigue hablando vida sobre tu cuerpo. Sigue cerrando puertas emocionales que debilitan tu paz. Y cuando el miedo intente regresar en la noche, no te quedes en silencio. Declara. Cuando el síntoma intente intimidarte, no lo mires como sentencia. Míralo como batalla temporal. Porque el mismo Dios que prometió larga vida no miente. Y ahora quiero que hagamos algo juntos. Pon tu mano sobre tu pecho nuevamente. Respira profundo y declara en voz alta: yo no soy abandono, yo no soy sentencia final, yo no soy mi diagnóstico. Yo habito bajo la sombra del Omnipotente. La plaga no gobernará mi cuerpo. La paz de Dios gobierna mi mente. Decláralo hasta que lo sientas alineado por dentro. Y ahora te hablo directamente a ti, que has estado agotado. Dios no te trajo hasta aquí para exigirte perfección. Te trajo para restaurarte. No te trajo para señalarte. Te trajo para levantarte. Tal vez has fallado en tu constancia. Tal vez has tenido días de duda. No te castigues. Levántate otra vez. La gracia de Dios no se agota porque tu fe tuvo un día débil. Pero hoy marca un antes y un después. Desde hoy no declaras miedo. Declaras pacto. Desde hoy no hablas derrota. Hablas promesa. Desde hoy no te identificas con la enfermedad. Te identificas con el abrigo del Altísimo. Y si este mensaje habló directamente a tu corazón, si sentiste que Dios te estaba hablando personalmente, escribe esa declaración en los comentarios. No como tradición digital, sino como acto espiritual. Habito bajo la sombra del Omnipotente. Hazlo ahora, porque mientras tú escribes, estás sellando una decisión. Y mientras decides, el cielo responde. Hermano, hermana, levántate con esta identidad firme. Yo me levanto para guardar mi casa. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible.